Jesús, gracias, gracias, gracias. Quiero rogarte, Padre, por favor, sé tú hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. Sé tú, Señor, revelando tu realidad. Sé tú, Padre, operando en la profundidad del corazón de cada uno. Que no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu. Que no sea, Señor, la emoción, sino que sea tu edificación. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido tu ayuda para impartir esta enseñanza. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén, amén. Aleluya. ¿Le podemos dar palmas a Jesús? Amén. Antes de empezar, les doy la bienvenida a los que han venido por primera vez. Esta es su casa, el lugar en donde habita su gloria. Aleluya. Al final, si te puedes acercar con ellos, darles un abrazo, una bendición y decirles qué bueno que estás aquí. Aunque usted no lo crea, qué bueno que está usted aquí. Bueno, pues quiero compartirte. ¿A alguien le gustan las jacarandas? Solamente una. A ver, levánteme su mano. 2, 3. Ok. ¿A alguien le gustan las nubes cuando están así a punto de reventar y traer un gran estruendo? ¿A alguien le gustan? A ver, levánteme su mano. Muy bien. ¿A alguien le gustan las piedras en el mar? Ay, ahora sí, pastor, vámonos. Palabra revelada, pastor. Aleluyita. Ahora sí me interesa, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar hablando de los árboles otoñales, vamos a estar hablando de nubes, vamos a estar hablando de arrecifes, vamos a estar hablando de muchas cosas que al parecer son muy lindas, pero tienen una profundidad muy fuerte en la Escritura. Y quiero comenzar con esto. Si pudieran cerrar la puerta de allá, por favor. Y primero quiero dejar algo en tu corazón. Tenemos que aprender a discernir si somos luz o somos tinieblas. Es algo que hemos estado platicando desde que empezó el año y desde hace muchos meses atrás. Y la Escritura nos dice que por sus frutos los conoceremos, ¿verdad? Por lo tanto, mi amado, quiero que en tu corazón haya algo. Cuando el Señor te encontró, porque hay algo bien real, tú no encontraste al Señor, el Señor te encontró a ti. Porque el Señor no estaba perdido, el que estaba perdido, ¿quién era? Ok, llegamos a ese punto, porque muchas personas dicen, es que yo encontré a Dios. No, perdóname. Dios no estaba perdido. Dios desde la eternidad está firme en su trono, amén. Pero cuando el Señor te encontró en esa estatura espiritual, en ese valle de lágrimas, jamás te volvió a dejar ahí, ¿o sí? Te tomó, te transformó y te puso a caminar y nunca te dejó en el lugar donde te encontró. Al contrario, impactó tu vida de tal manera que hasta el día de hoy no te has podido reponer. ¿Estás conmigo? De la misma manera el Señor nos está provocando a nosotros a hacer lo mismo con los demás. No te estoy dando la posición de que tú eres Dios, sino la posición en la mente de que tú no puedes dejar a nadie que tú conozcas o que tú ames en la posición espiritual en la que lo encuentres. ¿Me di a entender? Si encuentras una persona que no conoce de Cristo, tu responsabilidad como hijo, como hija es tomarle la mano y llevarlo a Cristo y no dejarlo en esa posición. Pero si comenzamos a profundizar, tampoco podemos permitir que por un mal testimonio, por una mala interpretación, vituperemos el nombre del Señor. ¿Me explico con la palabra vituperar?
No podemos darnos ese lujo, porque hay muchas personas, mi amado, que están ansiosos. ¿Qué entiendes cuando digo ansioso? Desesperado, hambriento de escuchar una palabra de amor, una palabra de vida, una palabra de paz, una palabra que consuele. Y eso nos lleva a nosotros a tener una vida continua, entrenada, llamémosle así, para dar. No voy a levantar otra ofrenda, no. Tenemos que tener una vida para dar, no para enjuiciar, no para señalar, ni tampoco para decir, ya te tocaba. No. Tenemos que aprender a dar palabras de bendición, palabras de transformación, para que aquel que encontramos no lo dejemos en el lugar donde lo encontramos. Pero la Escritura me muestra algo, ciertas características de las que tú como siervo o sierva de Dios tienes que estar alerta para no hacerlas, pero también para que no te las hagan. No aplicar ni dejar que me la apliquen. Y es aquí donde toma la profundidad del mensaje. Acompáñame al libro de Judas, capítulo 1, versículo 12. Judas, capítulo 1, versículo 12, y lo puedes ver aquí en la pantalla. Acompáñame, por favor, dice la Escritura. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, en las cuales conmemoran el amor del Señor. Conste, estoy hablando a gente cristiana, gente que ama a Dios, gente que se sienta a la mesa con otro para compartir, para edificar, para platicar, para recibir bendición. ¿Vamos de acuerdo hasta aquí? Cuando profundizamos en estos cortos renglones, nos puede dar alusión a aquellos cuando se sientan a celebrar la mesa del Señor, es decir, Santa Cena, que es una de las manifestaciones más hermosas de unidad, donde podemos ver a Cristo reinando en el centro. ¿Ok? Ya te puse el escenario. Ahora, agrega el apóstol Judas, que esos que se sientan a la mesa, los cuales conmemoran el amor del Señor, mira lo que agrega, toda tu atención, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles de otoño, en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. El apóstol nos resalta 6 características de las cuales hoy tenemos que aprender, porque mi tarea como tu pastor es alertarte de lo que no tenemos que hacer, pero también tenemos que evitar que nos hagan. Y para empezar, mi amado, quiero que te des cuenta que muchos de nosotros, o yo creo que todos, tenemos características destructivas. ¿A poco no? Características, mi amado, que al paso que vamos en el Señor van siendo pulidas, van siendo transformadas para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, con un carácter hermoso. Pregunta, ¿alguien tiene un carácter hermoso? Ándale, que nos firme la Biblia el hermano, ¿verdad?
El del carácter hermoso, por si no me crees. Ándale, ¿eh? Mi amado, es necesario que nosotros entendamos que necesitamos ser transformados. Amén. Muchos, cuando llegan a un lugar donde está Cristo, o donde hay mucha gente que dice que hay de Cristo, muchos están esperanzados en recibir una palabra de amor y de bendición. ¿A poco no? Por ejemplo, llegas aquí a la casa del Señor y es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí decirte: te amo en el Señor, te bendigo en el Señor. Y no como una tarea preaprendida, sino como una genuina obra de decirte: eres importante en la casa de Dios. Amén. Pero digamos que no te lo dicen o no te lo muestran. ¿Cómo se va a sentir tu corazón? Como que sobro aquí. ¿Para qué vine? ¿Qué hago en la casa del Señor si solamente hay un gran vacío? Es decir, en vez de encontrar amor, unidad, muchas personas se encuentran con esos arrecifes peligrosos que hacen naufragar a la gente. Y a los que han tenido oportunidad de ir al mar, ¿qué sientes cuando vas nadando así sabrosamente y de repente pateas una roca? ¡Uy! Horrible. Bueno, te la aplico un poquito más. ¿Qué sientes cuando pateas la orilla de la cama? Uy, hasta dices el alfabeto en francés, ¿verdad? Ahora imagínate, y eso que fue un golpecito así leve. Ahora dando una pataleada sin querer pegarle a una roca. Quizás hasta podrías fracturarte el pie. ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene una característica esas rocas, que como están bajo del mar, son imperceptibles. ¿Estás conmigo? Y quiero hablarte de estas rocas o estos arrecifes peligrosos que pueden hacer naufragar a los que amamos a Dios. Pero también quiero alertarte de que no podemos permitir que nosotros seamos ese arrecife peligroso. Porque ese arrecife peligroso, si lo aplicamos a nuestra vida natural, no son palabras. Es decir, no viene a insultarte. La característica de esto es: no te va a insultar ni te va a decir algo feo, sino que sus hechos van a ser los que corrompan tu corazón. ¿Cuántas veces te has sentido bonito cuando alguien tú llegas: hermano, ¿cómo está? Buenas tardes. Y sí, así como que: ay, hueles feo, hazte para allá. Como que siente que flota, ¿no? El hermano, la hermana. ¿A poco no te hieres? Es un arrecife sin agua, mi hermano. ¿Y qué es lo que te causa a ti en tu ser interior? A causa de su mal ejemplo, resulta en ti un desánimo, resulta en ti un desaliento, resulta en ti un rechazo. Y surge una frase muy conocida, muy horrible, que más o menos dice así: para ser como tú, mejor no. Y es horrible, porque esa persona venía con deseo de estar en las aguas del Señor, reposando en el Señor, y ¡prácale! Un arrecife peligroso lo golpeó. Una roca en el mar. Si has tenido la bendición de ir a algún puerto, yo recuerdo en algunos que he llegado a visitar, que hay un lugar que les dicen los rompeolas. ¿Y cómo rompen las olas? Colocan rocas gigantes para que cuando venga el mar embravecido, ¡pum!, rompa la ola y no entre a la carretera o no entre a las casas, ¿sí o no? Ok, es decir que hay dos funciones. Una es el arrecife peligroso y otra es lo que el Señor nos compara en el libro de Pedro, que tú y yo somos como piedras vivas, las cuales tienen que estar reposadas en la piedra angular, las cuales tienen que estar tan unidas
al Señor para poder soportar la estructura del reino de los cielos, para poder construir la operación del Señor, pero también para poder armar esos castillos que sostengan al más débil. Vea conmigo, yo soy una roca viva. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia entre un arrecife o una roca peligrosa y una piedra viva. Es decir, esas rocas que causan naufragio, en vez de construir, en vez de edificar, en vez de influir en bendición, más bien traen muerte, traen caos espiritual. Yo encuentro en la Escritura, mi amado, que nosotros no tenemos que ser de esos. Y tenemos que evitar aquellos que son ese arrecife destructor. Viene a mi mente que hay arrecifes de coral, seguramente los has escuchado. Pero ¿sabías que son muy peligrosos? Porque no solamente pueden cortar, sino hay algunos que pueden envenenar. Y la Escritura me hace alusión a estos. Es decir, el Señor nos diseñó para tener un viaje placentero y edificante en su presencia, en las aguas de su presencia. Pero muchas veces nos topamos con que hay algo que nos está estorbando, un arrecife peligroso. ¿Por qué? Porque hay muchos que se dicen ser hijos de Dios, pero les gusta tropezar a otros y desvirtuar la gracia y la misericordia del Señor. ¿Y qué le pasa a los más débiles? Cuando chocan con esa roca o con ese arrecife, caen en su fe. Y hago un paréntesis. ¿Alguna vez alguien te ha hecho caer de tu fe? A ver, levánteme su mano, que me diga, a mí me han hecho tropezar, pastor. Bueno, primer punto, gloria a Dios. Porque eso te enseña que no hay que colocar nuestra mirada en la gente. Tenemos que colocarla en el autor y consumador de nuestra fe. Pero también hay muchos que los hacen naufragar en su carácter, es decir, que te sacan el otro yo, ¿verdad? Tú eres muy amoroso, muy dulce y quieres amar al prójimo, pero el prójimo no se deja. Como que el prójimo tiene la culpa, ¿a poco no? Nosotros tenemos que aprender a estar mostrando al Señor. Muchas personas cuando chocan con ese tipo de gente que los hace tropezar, producen que tú que caminabas en los principios de Dios, los dejes de practicar porque escuchaste a alguien que te vino a contaminar. Es tan normal ver en la gente que no, ¿para qué vamos a diezmar? ¿Para qué vamos a ofrendar? El pastor se lo va a clavar. Hay otro tipo de gente, ¿para qué nos vamos a casar? Un papel no es necesario si yo te amo de aquí hasta el infinito. ¿Te has dado cuenta? O hay otros más que dicen, ay, yo soy hombre y puedo tener muchas viejas. Ajúa. Y la Escritura me muestra cosas bien diferentes, pero hemos aprendido más a tomar el entendimiento de la gente que en basarnos en principios bíblicos. Tengamos cuidado con esos arrecifes, porque esos arrecifes tienen la capacidad de apartarte de Dios. El justo ejemplo, Judas Iscariote. Judas era apóstol. Judas comía con el Señor y seguramente se topó con alguna roca, con algún arrecife y ¡pras! Terminó suicidándose. Y lo peor es que dice la Escritura, mejor cosa le hubiera sido haber no nacido. ¿Alguien está conmigo? Tengamos cuidado, no seamos esos arrecifes peligrosos. También la palabra nos habla acerca de las nubes sin agua. Y quiero ponerte un ejemplo. Imaginemos que tú eres un campesino, porque las nubes son el medio de trabajo, la herramienta perfecta para los campesinos. ¿Y qué hace un campesino cuando ve una nube cargada?
Seguramente manda a llamar a sus hijos, a sus hijas y, bueno, muchachos, vamos a trabajar, vamos a arar porque mañana viene la lluvia. Es decir, que cuando el campesino ve esa nube grande que está a punto de explotar, llamémosle así, el campesino ve que vendrá fruto, que vendrá fertilidad, que vendrá un tiempo de bendición y que hace acto seguido trabaja. ¿Para qué? Para obtener una cosecha. Pero cuando ese campesino se da cuenta de que no era más que una nube sin agua, ¿qué va a acarrearle el campesino y a toda su familia? Frustración, cansancio, desgaste, desánimo. Porque es lo que provoca una nube sin agua. Tiene una gran apariencia, parece que va a dar grande fruto, parece que va a impartir vida, parece que va a producir lo que ha prometido, pero no es más que una horrible apariencia. Cuando estudiaba acerca de las nubes, encontré que en la Biblia aparecen dos tipos de nubes. Y el primer tipo son, por ejemplo, las que anuncian, una nube que anuncia libertad, una nube que anuncia bendición, una nube que anuncia cumplimiento profético, protección. Por ejemplo, ¿te acuerdas la nube que iba por encima del pueblo de Israel? Una nube de protección. Pero también la palabra nos muestra que cuando estaba Jesús en el monte de la transfiguración, había una nube. Pero también la palabra en el libro de Apocalipsis nos muestra que el apóstol Juan tenía visiones y veía nubes del Apocalipsis. O sea que las nubes nos traen una visión diferente a causa de lo que ha de venir. Por ejemplo, ¿te acuerdas que dice la Escritura que nos raptará el Señor? ¿Y qué hay? Nubes. Vamos juntos. Pero también la otra parte, el lado B de las nubes, llamémosle así, son cuando en la palabra son tipo de obreros de maldad. No sé si has tenido la oportunidad de viajar quizás en la carretera de Puebla, en Mil Cumbres, o Cumbres de Maltrata se llama. Casi en todo tiempo hay niebla en esa carretera. Pero cuando viajas cayendo el sol entre 6 y 7 de la noche, si no eres vivaz, es muy peligroso porque la neblina es muy espesa. Y si no agarras a un trailero, ya fue horrible. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos obreros de maldad son como neblina en tu camino. Vamos a aplicarlo. Estás pasando un gran conflicto y solamente escuchas palabras, 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 palabras y no hay solución para el conflicto. Eso es una nube sin agua. Pero también lo podemos ver en aquellos que pretenden impulsarte en algo, pero en vez de sentir apoyo en el Señor, hay una ausencia de Dios. Al estar repasando lo que son las nubes sin agua, encontraba algo. Es un tipo de nuestras palabras y la Escritura nos dice que nuestras palabras dan vida o dan muerte. Y las nubes provocan dos cosas, o traen vida o traen sequía. Es decir, una persona que es una nube sin agua, normalmente sus palabras podrán ser muy floridas, muy bonitas, pero no son más que un címbalo que retiñe. Hace algunos meses estaba con una persona e íbamos en el carro, íbamos hacia algún lugar. Y esa persona empezó a orar. Y normalmente cuando alguien empieza a orar, yo inclino mi rostro y comienzo a percibir la dulce presencia de Dios. Pero esta persona empezó a orar y yo no sentía a Dios. Y yo hasta dije, ay, creo que estoy en pecado, mano. Ahora sí, creo que estoy bien mal. Y yo sentía un gran vacío.
Y cuando la persona acaba de orar, me sentí más aliviado. Yo dije, ¿qué está pasando, Señor? Hasta que llegué a casa me di cuenta que esta persona no eran más que palabras lindas lo que decía, pero no había una profundidad en el espíritu. Es decir, era un címbalo que retiñe. Y mira lo que dice en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y aquí es donde me quiero enfocar. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No tenemos que ser muy sabios para saber que hay palabras que también son espíritu, pero son muerte. La pregunta es, mi amado, ¿cómo son tus palabras? Porque nuestras palabras en el Señor tienen que edificar, tienen que proveer vida, tienen que animar, tienen que consolar. Pero también he encontrado que nuestras palabras destruyen. Nuestras palabras violan promesas. Nuestras palabras dan falsas expectativas. ¿Estás conmigo? No hay nada peor para un hijo que un padre le prometa algo y no se lo cumpla. En todos los sentidos. Si te prometieron que te iban a apapachar, apapáchalo. Si te prometieron que te iban a dar una buena pela, dásela. Porque no puedes romper tus promesas. ¿Estás conmigo? Si usted ha prometido en el Señor, yo voy a llegar antes que el pastor, prométalo y hágalo. Pastor, cruz. Yo no hago eso. Mi amado, usted tiene que ser una nube que traiga bendición, una nube que no permita que la persona que está al lado de usted se quede igual después de escucharlo. Sus palabras tienen que ser de vida, de renuevo, de transformación. Por lo tanto, asegúrate de que antes de que abras tu boca, el Señor te haya hablado. ¿Alguien va conmigo? Porque estamos tan acostumbrados a abrir nuestra boca y traer la expresión, una diarrea de palabras que solamente confunden, solamente marean, solamente tropiezan. ¿Estás conmigo? Antes de hablar con alguien, asegúrate que el Señor ya te habló. No seas una nube sin agua. Por lo tanto, regresando a lo que te decía, tenemos que dar. ¿Y dar qué? Palabras de vida. Palabras que transformen, palabras que establezcan el reino del Señor en medio de nosotros. No tienen que ser nuestras emociones, ni tampoco palabras que tropiecen al otro. Pero al igual, mi amado, no des expectativas de lo que no vas a cumplir. Una nube sin agua se ve obscura como si prometiera una gran lluvia, pero no cumplió su propósito. No seas ese que promete mucho pero no hace nada. No seas de aquellos que dicen yo tengo mucho y puedo hacer mucho y te quedes con los brazos cruzados. No seas una nube sin agua. ¿Alguien viene conmigo? Mi amado, ¿qué es? Vamos a aplicar un poquito más. ¿Qué es una nube sin agua? De acuerdo a la Escritura, son aquellas nubes que son sopladas de un lado a otro. Y el viento en la Escritura son tipos de enseñanzas, son tipos de ideas, tipos de pensamiento, pero no tienen propósito. Mi amado, no permitas que nada te mueva de lo que el Señor tiene para ti. No creas que son tus buenos planes. Mira, cuando yo estudiaba hace
algunos años. Era como reglamento, llamémosle así, que te preguntaban en la escuela: ¿usted cómo se ve en 5 años? ¿Cómo se ve en 3 años? ¿Cómo se ve en X? ¿Alguien se lo dijeron? A ver, levánteme su mano. Ok. Vamos a ponerlo bien real para no tropezarte. Hace 5 años, ¿te veías como hoy te ves? Tus planes de hace 5 años te habrían traído hasta donde hoy estás. Voy a poner algo bien firme. No te engañes. No involucra la mucha planeación, ni la gran inspiración, ni el tener un sueño perfecto, porque en tu fuerza nada lograrás. Involucra tener una vida de confianza hacia Dios, provocando que el Señor llene la nube para que yo pueda ser ese derramar de bendición en los que me rodean. Tú y yo no fuimos hechos ni para planificar lo que vamos a hacer hoy por la noche. Fuimos hechos para estar escuchando al Señor. Mis ovejas y me siguen. Y si lo aplicamos a una nube, mis nubes son impartidas de mi gracia y dan el fruto en su momento. Mi amado, no seamos una nube sin agua. Ahora vamos a aprender lo de los árboles otoñales. Vamos a volver a un poquito al ejemplo inicial. Si pudieras poner el primer slide del árbol. Son muy hermosos los árboles otoñales. Y si tú lo observas, mi amado, mi amada en el Señor, se ven extraordinarias esas jacarandas, moradas y lilas. ¿A poco no? ¿Alguien le gustan? Se ven fabulosas. Pero es pura apariencia. Cada hojita de color que tú observas ahí está muerta. Se ve hermoso, pero está muerto. Es pura vista. Eso es un árbol otoñal, mi amado. En apariencia se ve espectacular, pero está muerto. No tiene fruto. ¿Y qué es una apariencia? Es un sinónimo de hipocresía. Y ser hipócrita significa ser falso. Y si lo aplicamos a nuestra vida, un árbol otoñal no es otra cosa que un falso hermano. Un falso pastor, un falso amigo, un falso profeta. Por eso vengo de parte del Señor a decirte: no seas un árbol otoñal. Porque, mi amado, si tú te pones abajo de estos hermosos árboles otoñales, lo único que va a hacer su sombra va a ser ensuciarte. Porque va a caer polvo. Van a caer sus hojas muertas. Al no tener savia en la punta, van a caer multitud de animalitos. Es decir, que la cobertura, la sombra de un árbol otoñal, más allá de ser bendición, es de maldición. ¿Vas conmigo, mi amado? Dice la Escritura, y si lo vemos desde otra perspectiva, de forma natural, a final del otoño, los que conocen, a final del otoño se esperan frutos abundantes de multitud de árboles. Pero la Escritura nos dice que el árbol otoñal no tiene fruto y les pone un apellido: son doblemente muertos. Vamos a verlo espiritualmente. Es decir, que el árbol otoñal, ¿qué te dije que era un árbol otoñal? Un falso maestro, un falso hermano, un falso lo que sea. Ese falso lo que sea pasará la segunda muerte. Doblemente muertos. Te voy a explicar qué es esto. La primera muerte es cuando viene la separación del alma, del cuerpo y del espíritu. ¿Estamos de acuerdo? La que pasamos todos. ¿Estamos bien? ¿Alguien va conmigo? ¿Algún vivo por aquí?
Alguno me hace así. No sabe si es sí pastor o no pastor. Así, ¿algún vivo por aquí? Ok. Ok. Cuando dejas de vivir, cuando el Señor te llama a su presencia, pasas la primera muerte. La segunda muerte es cuando tu espíritu y tu alma pasan a ser atormentados eternamente. Segunda muerte. Y estos árboles otoñales, eso viven. Y volvamos a remembrar, hermosos por fuera, una apariencia espectacular, pero están muertos por dentro. Lo que me lleva también a ver la vida de un religioso, la vida de un fariseo. Dice la Escritura, son lápidas blanqueadas, sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, podridos por dentro. Mira, no voltees a ver el de al lado, pero no sea que esté medio podrido. No lo veas, no lo veas. No seamos un árbol otoñal. Mi amado, mi amada, tú y yo fuimos llamados a dar mucho fruto. Ahora vamos a aplicar algo. Un árbol, para que dé fruto, necesita lluvia. Y la lluvia en la Escritura representa la doctrina, la enseñanza. Vamos a aplicar un poco. Es decir, que el fruto que da un árbol es el testimonio de lo que absorbió, de lo que chupó. ¿Estás conmigo? Ahora, hay multitud de personas que absorben la experiencia de este mundo. Se vuelven un árbol otoñal. Hay multitud de personas que viven de sus logros pasados, que están anclados a sus sueños futuros. ¿No es más que un árbol? ¿Ya no te gustó? Mi amado, un árbol en Cristo es aquel que espera la lluvia temprana y la lluvia tardía del Espíritu Santo. Un árbol no está tronándose las ramas así de, ¿qué va a pasar? Ya va a llover. No, hay una regadita. No. Depende de su Dios. Mi amado, hay muchas personas que su fruto, en vez de conducir a vida y bendición, son pura apariencia. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo estaba pequeño, que yo fui y me robé, pecador, un durazno de un árbol. Y por fuera se veía extraordinario, pero no me había dado cuenta que por la parte trasera tenía como una rajada. Y cuando abro el durazno, o sea, estaba bien bonito por fuera, pero por dentro estaba todo destruido. Estamos juntos. ¿Qué ha pasado cuando vas, tocas un aguacate y dices, uy, esto está espectacular? Y lo abres y bácale. ¿Cómo es tu fruto? ¿Qué pasaría si el Señor te abriera? ¿Qué saldría? ¿Algo en bendición o algo no tan espectacular? Vamos bien. Deja conmigo, no voy a ser una nube sin agua. No voy a ser un árbol otoñal. No voy a ser un arrecife peligroso. Vamos juntos, mis amados. También en el mismo libro de Judas nos habla acerca de aquellos que son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Esto me dejó de a seis. Una explicación de dos palabras del Señor me dejó de a seis. Nuestras actitudes, diga conmigo, actitudes. Tus actitudes, ¿qué reflejan? ¿Cómo son tus arranques? Porque los arranques de muchos destruyen familias, los arranques de otros unen la casa. ¿Cómo son tus arranques? Porque cuando tú estás bravo o enojado, cualquiera que sea, lo único que haces es lo que dice la Escritura. Es como si fuera una ola del mar que arroja toda la basura que hay en tu alma.
¿Alguien va conmigo? Vamos al siguiente punto. La Escritura nos habla de que no seamos como una estrella errante. Y vuelvo a tomar participación de esto. No solamente es que yo no lo sea, sino que no me deje influenciar por nadie que tenga estas características. ¿Estamos de acuerdo? Así que, mi amado, cuando la palabra nos habla de estrellas errantes, es algo bien fuerte. Una estrella errante, vamos a aplicarlo cada vez, es aquella que no puede estar en un solo lugar. Si lo vemos como hijos de Dios, una estrella errante es aquel que no se siente parte. Y como no se siente parte, no echa raíces en la casa. Y como no echo raíces, no hay fruto. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando la Escritura nos habla de una estrella errante, nos habla de aquella estrella que ha roto la órbita. En vez de seguir el trayecto designado, toma otra ruta. Y de acuerdo a la Escritura, yo lo puedo ver como las regulaciones del Señor. El Señor te dice, no hagas esto, y vas y lo haces. Ay, no voltees a ver a la estrella fugaz que está a la par, pero mi amado, una estrella errante, cuando anda en su propia órbita, se puede mostrar como aquella que arde apasionadamente en la carne, apasionadamente destruyendo, encaminándose a una eterna obscuridad. Y si lo vemos de una forma más natural, una estrella tiene la capacidad de brillar. Ajá, vas conmigo. Pero nunca con luz propia. Es decir, usa el brillo del sol. Y la Escritura nos muestra que ¿quién es el sol de justicia? Jesús. Ajá. Es decir, que me lleva a ver también a muchas estrellas errantes de aquellos que no reconocen que todo lo que tienen, todo lo que hacen, todo lo que pueden hacer viene del Señor. Y más bien se lo atribuyen para sí mismo. Yo soy bien inteligente, yo soy bien bueno, yo me la sé, yo hice, yo deshice, yo puse, etcétera. O es decir, no hay un agradecimiento genuino al Señor. Hago otro paréntesis. Muchas ocasiones pensamos, ¿por qué pasamos estos momentos tan difíciles? Pruebas tan álgidas, momentos de tanta contención que no puedo entender. ¿Sabías que hay un propósito ahí? Todo lo que vivimos es con un propósito. Pero cuando nos resistimos, nos volvemos una estrella errante. Y voy terminando con esto. En la antigüedad, los marineros, antes de que hubieran esos planos tan gigantescos que tenían de los mares, los marineros se dejaban guiar por las estrellas. Y yo creo que todos conocemos esas historias. Pregunta, ¿qué pasaría si un marinero se dejara guiar por una estrella errante? Se pierde. Pregunta, ¿qué harías a la mitad del Golfo? Volteas a la derecha, azul, a la derecha. Todo es igual. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hay un gran peligro en seguir una estrella errante, porque una estrella errante tan solo es imagen. Brilla con luz prestada y no agradece la obra del Señor sobre sí. Y quiero aplicar todo este mensaje. Mi amado, no vivamos de apariencia. O somos o no somos. Quizás tú que estás escuchando por primera vez algo como esto, ¿cómo puedes caminar bien? Necesitas a Cristo. No es mucha chamba la que hagas tú, es la obra del Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo es el que limpia tus lágrimas, el que sostiene tu vida.
Pero cuando nos sentimos que nuestros chicharrones son los que truenan, tronamos como chinampina. No pretendamos, mis amados, salir de los conflictos a base de la experiencia de este mundo. Fuimos llamados a ser piedras vivas, recargadas en la piedra angular, construyendo el reino de Dios para impartir vida. Pregunta, toda la gente que tú conoces, hablamos de tu familia, de aquellos que amas entrañablemente, conocen del Señor. Necesitas entonces permitir que la luz del Señor brille en ti y no seas más que su reflejo. Dejemos de ser estrellas errantes o volvernos el tropiezo del otro. Porque en muchas ocasiones la tarea del pastor es decirle, híjole hermano, perdone a tal hermana o tal hermano que lo ofendió. Y yo le pido perdón en representación del Señor. Porque sabías que hay mucha gente que odia a los hijos de Dios por el mal testimonio. En vez de que diga, wow, veo a Cristo en ti y yo quiero de Cristo. Es, ay no, para ser como tú, cruz, cruz. Así que mi amado, te quiero pedir que cierres tus ojos y evalúes en tu corazón si por tus frutos reflejas a Jesús. Si por tus frutos muestras a Cristo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti rogándote, no permitas por favor que seamos una estrella errante, Señor. No permitas, Padre, en el nombre de Jesús, que seamos como esas violentas olas del mar que arrojan espuma de vergüenza, Señor. No permitas, Padre, que seamos esos árboles otoñales, ni esas estrellas errantes, Señor. No lo permitas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Pero tampoco, Padre, no permitas, Señor, que nuestras palabras nos coloquen como una nube sin agua, sino que guíanos, Señor, a traer bendición a todo aquel que nos rodee, Señor. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, perdónanos. Tu palabra dice que tú pasas por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Perdónanos, por favor, Señor, cuando hemos hecho tropezar al más pequeño. Y hoy, Padre, perdonamos a aquel que nos hizo tropezar y nos aferramos, Señor, a la obra perfecta de la cruz, sabiendo que es la única que nos da libertad. Hoy, Padre, por favor, Señor, afírmanos en el camino que es Cristo, en la verdad que es Cristo. Afírmanos, Señor amado, por favor, haciéndonos de testimonio a los demás, produciendo en nosotros que seamos esa piedra viva, recargada en la piedra angular que es Cristo. Hoy, Padre, te rogamos, haz tu obra en nosotros, cumple tu propósito eterno y guíanos a toda verdad y bendición. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén.